Ya está Graciela Ocaña, les decía, el senador Cimadevilla del radicalismo, que aparte es integrante del Consejo de la Magistratura, y el diputado del Frente para la Victoria, Javier Tineo, diputado de La Rioja. A ver, le voy a pedir al senador Mario de Cimadevilla, que es abogado, me imagino está en el Consejo de la Magistratura, que nos explique cuál es para la oposición los puntos más complicados de esta reforma, para que la gente lo entienda. Podríamos hacer dos tipos de análisis. Uno, el que vos pedís, que hagamos un análisis cuáles serían los principios o las normas constitucionales violadas, y otro político que es el que más me interesa. La concepción de poder que tiene el partido de gobierno, cuando hablo del partido de gobierno incluye a todos, pónganle en el ropaje que quieran, es que no quieren convencerse de que la Constitución y la ley están para ponerle límites al poder. Para este gobierno el poder está por encima de la ley y por encima de la Constitución. Y para poder actuar de esta manera, de lo que yo necesito es de tener jueces adictos al poder que violenta la Constitución permanente. Porque este es el espíritu que anima esta ley. Los aspectos jurídicos de tipo constitucional, los consejeros no pueden ser elegidos por el voto popular, son representaciones estamentarias. El equilibrio que dice el 114 de la Constitución ya está roto en la actual ley. Si se va a desequilibrar más la representación en los estamentos con esta ley, y digo ya está roto, porque generalmente el Consejo de la Magistratura tenía 20 miembros y el oficialismo tenía 5. Después de la reforma de Cristina Fernández de Kirchner, que bajó de 20 a 13, el oficialismo siguió teniendo 5. Es decir, pasó de 10 a casi la mitad de los miembros. Es decir, aumentó su representación. Exactamente. Se achicó el Consejo de la Magistratura con Cristina. Pero el oficialismo se consiguió con esta composición el veto para no sancionar o para no nombrar. El equilibrio del Consejo ya está roto con esta ley, que hay planteos de inconstitucionalidad resueltos todavía. A ver, yo digo, hoy por ejemplo, Norberto Mario Yarvide, juez federal, muy cuestionado. ¿Por qué no pueden hacerle un proceso en el Consejo de la Magistratura? No, ¿por qué no se lo puede hacer? No sé, no se lo han hecho. ¿Quién es? Yo tengo mi poder. A ver, yo hoy acabo de hacer ¿Y por qué no avanza? No sé si no avanza, no sé si hay algo para alguna presentación, pero a cualquier juez... a ver, yo creo que Yarvide es un pésimo juez, pero tampoco podemos caer en lo que le criticamos al kirchnerismo. El día que removamos a Yarvide, removámoslo porque hace una macana, no cuando hace una cosa bien. Yo hoy acabo de hacer una presentación... ¿Pero quién lo protege a Yarvide, la oposición? El oficialismo, obviamente. A ver, el senador Cimadevilla, que está ahí en el Consejo de la Magistratura. No solo Yarvide, acá hay jueces que son tan malos o peores que Yarvide, como el caso del doctor Rosanqui en La Plata. Esto puede dar fe Piumato, un hombre que tiene más de 500 causas prescriptas. Por ejemplo, personal civil de inteligencia de la dictadura. Ollarvide, porque es un hombre que adquiere notoriedad pública por las cosas que hace. Focalizamos en Ollarvide. Y estos jueces han tenido impunidad por cómo han votado el oficialismo en el Consejo de la Magistratura. Pero aparte, cuando se quiere... Déjame terminar. Acá pasa lo siguiente, Maxi. Es decir, lo que yo decía al principio, que corrobora acá el amigo, esta confusión de Estado y gobierno, pareciera ser que si uno quiere litigar contra el Estado, litiga contra el gobierno, ha llevado a promover esta modificación para tener jueces que le permitan al gobierno tener impunidad, avanzar por sobre la ley y por sobre la Constitución. Pero hay que sumarle este proyecto junto con el de las medidas cautelares. Es decir, esto de las razones de Estado para impedir que el particular actúe frente al poder es una barbaridad. Se quedaron antes de la Revolución Francesa. Estos no son progresistas. La Revolución Francesa nace precisamente para imponer los derechos individuales por sobre el Estado. Acá legislamos al revés, vamos a imponer los derechos del Estado sobre los derechos individuales. Sumale a eso que en la Procuración General de la Nación está Gilles Carbó. Gil Carbó, por si no lo saben, que la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Acá se habla de los concursos y la transparencia. Lo primero que hizo cuando llegó a la Procuración fue eliminar los concursos. Ahora, y comenzar a designar fiscales a dedo. El procedimiento para el nombramiento de un fiscal es igual que de los jueces. No mezclemos todo. No, pero es que senador, todo tiene que ver con todo. Esto responde a la concepción que tienen de la justicia y cómo manejarla. Medidas cautelares, porque no hay dos cosas. Se presentó. Yo quiero aclarar algo, porque acá pareciera ser que la voluntad popular expresada en el Congreso también tendría la prerrogativa de decir si una ley es constitucional o no. Las leyes pueden ser sancionadas por unanimidad. Pero en una república, donde los tres poderes se equilibran, es el Poder Judicial el de que en definitiva va a decir si esa ley es constitucional o no.
Y yo insto a los jueces a que defiendan la independencia del Poder Judicial. Ellos tienen una herramienta espectacular. Y de las corporaciones también. Ellos mismos, por supuesto. Que sean independientes del gobierno, pero también de las corporaciones. Ellos mismos porque tienen son muy rápidos para decidir en su poder la en contra del Estado, pero no en contra de la jurisdicción y la potestad para declarar inconstitucional leyes que avancen sobre su propia independencia. Tienen esta ventaja. Ojalá que la hagan. Y lo que dice el amigo de las corporaciones. Yo no tengo nada que ver con las corporaciones. Las corporaciones que ustedes critican, las criticaba Alfonsín también en una tribuna, sin presionar a los jueces cuando sacaban una resolución favorable. Por eso digo, y yo acá esto lo quiero aclarar, mi partido puede hablar con autoridad moral sobre la justicia. Yo voy a contar una anécdota que marca las tradiciones de mi partido. Cuando Ili asumió como presidente, fueron los 3 miembros de la Corte a presentar su renuncia. Ili, ¿a qué les dijo? Ustedes no tienen por qué renunciar. Ustedes son más importantes que el Poder Ejecutivo. Ustedes están para controlarme. ¿Se imaginan ustedes una respuesta en boca de Menem, de Perón, de Isabel, de Kirchner o de Cristina? Yo no me la imagino. Y si nosotros estamos defendiendo la independencia del Poder Judicial es porque seguimos predicando con nuestro ejemplo en este sentido. Diputado, senador Cimadevilla, así puede cerrar Tineo, que yo vuelvo con lo que dije al principio. El partido de gobierno es un partido que no le gusta someterse ni a la Constitución ni a la ley. Por eso necesita de jueces que le permitan hacer esa transgresión. Reforma judicial viene acompañado de leyes que eliminan las medidas cautelares. Yo voy a dar 2 ejemplos para que se entienda. Los vecinos que se juntaron en la cuenca de Matanza-Riachuelo y que consiguieron una sentencia de la Corte para recomponer ambientalmente la zona, con esta ley no lo podrían haber hecho. Todos los trabajadores del Estado que cobran en negro, como fueron los gendarmes, los militares que se presentaron ante la justicia y consiguieron mediante amparo que se les blanquee en su sueldo, con esta ley no lo podrían haber hecho. Ustedes, los de la prensa, cuando vean violentados sus derechos a expresarse libremente, a publicar lo que ustedes quieran, con esta ley tampoco van a poder defenderse. Esto es lo grave de todos estos jueces adeptos, leyes que impiden el ejercicio y la protección de derechos individuales, como estos que estoy mencionando, es decir, más instancias para evitar que lleguen las cosas a la Corte porque no la pueden manejar. Esta es la reforma que propone.